Buenas chicos, perdonad por la tardanza, pero he tenido esta tarde un problemilla con el ordenador y entre que me he recuperado del susto de pensar que me quedaba sin ordenador y tal, pues he tardado un pelín más, ¿vale? Como os he dicho antes, os subiría un vídeo un poco explicando la parte de simetría y periodicidad, que es lo último ya del tema, ¿vale? Porque el siguiente apartado se llama interpretación gráfica, que la interpretación gráfica básicamente es hacer todo lo que hemos hecho, o sea, saber cuáles son los valores posibles de X, es decir, el dominio, cuáles son los valores posibles de Y, es decir, la imagen o el recorrido, saber cuándo crece, cuándo decrece, cuándo es continua, cuándo no es continua, si hay un máximo, si hay un mínimo, si es simétrica o si es periódica, es decir, es simplemente todo lo que hemos visto y sobre todo es saber interpretarlo cuando vemos una gráfica, que vosotros eso ya lo habéis hecho en realidad, porque en la encuesta que os pasamos al principio de tema, pues contestasteis y sin tener en cuenta que estabais haciendo ese apartado, pues lo hicisteis bastante bien, ¿vale? Bueno, pues ¿qué vamos a ver en este vídeo corto? Pues vamos a ver, por un lado, qué es la simetría y por otro lado, qué es la periodicidad de una función, ¿vale? Bueno, cuando una función es simétrica, ¿vale? Os he puesto aquí dos ejemplos de funciones que son simétricas. Pues una función es simétrica cuando presenta cierta semejanza al reflejarnos en uno o los dos ejes. No sabía cómo escribiros esto y esta es la frase que mejor me ha salido. Os lo explico en vez de con una frase, mirando los dibujos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a mirar esta de aquí. Esto es una parábola, ¿vale? Una ecuación de segundo grado. Fijaos en este eje, ¿vale? En el eje Y. Si nosotros dobláramos la función por ahí, a que este trozo y este se solaparía, ¿vale? Pues a eso me refiero cuando digo que al reflejarnos en un eje, pues si tomáramos este eje y dobláramos la función, pues se solaparía, ¿vale? Cuando pasa esto, diremos que la simetría es par, ¿vale? Y en esta función de aquí, imaginaos que primero doblamos por el eje Y, ¿vale? Y después doblamos por el eje X. ¿Veis que también se solaparía? ¿Vale? Entonces, cuando pasa esto, una función se dice que tiene simetría impar, ¿vale? De forma bien redactada, una función tiene simetría par si es simétrica respecto al eje de ordenadas, es decir, si es simétrica respecto al eje Y, o lo que es lo mismo cuando se cumple que f de x coincide con f de menos x. Es decir, el valor en 2, ¿veis que coincide con el valor en menos 2 de la función? ¿Vale? Y es impar si es simétrica respecto al origen de coordenadas. Es decir, si es simétrica respecto al 0, 0. ¿Vale? Que es lo que os digo de que tendríamos que girar primero el eje Y y después el eje X. Y lo que se cumple aquí es que la función coincide con menos las funciones menos X. ¿Vale? En el libro sale con el menos en el otro lado, pero bueno, es lo mismo. Pensad que si esto fuera un menos 1, si lo pasamos al otro lado dividiendo, pues estaría aquí. ¿Vale? Es más, en la siguiente diapositiva lo voy a utilizar en este lado para compararlo con el valor de f de menos x. ¿Vale? Ya os digo, visualmente, digamos que hay simetría par cuando si doblamos por el eje x los dos trozos de la función, o bueno, si los dos trozos de la función se solaparían, ¿vale? Y hay simetría impar si al doblar por el eje x primero y después por el eje y pasa exactamente lo mismo, se solapan los trozos de la función, ¿vale? ¿Y cómo lo comprobamos? Visualmente, pues así como os he dicho, ¿vale? Viendo cómo se doblaría. Me tendríais que ver porque es gracioso porque yo estoy intentando deciros con las manos cómo es lo de doblar y evidentemente no lo veis. Pero bueno, vale, ¿cómo comprobaríamos la simetría? Pues digamos que tenemos dos métodos, el elegante y el que he llamado poco elegante, ¿vale? ¿Cuál es el método elegante? El elegante es decir, vamos a calcular f de menos x, es decir, vamos a coger la función y donde hay una x nosotros vamos a poner una menos x, ¿vale? Y vamos a observar los resultados. Pueden pasar tres cosas. Por un lado, que al calcularlo coincida tal cual con la función, pues entonces diremos que la función tiene simetría par. Por otro lado, puede pasar que coincida con menos la función, es decir, no de la función inicial, pero cambiada de signo. Entonces diremos que tiene simetría impar. Y puede que no pase nada, es decir, que nosotros sustituyamos y que no nos den ni la función ni menos la función.
pues en ese caso diremos que no hay simetría, porque no todas las funciones son simétricas. Por ejemplo, una recta, bueno, algunas rectas sí que son simétricas, pero la gran mayoría no lo son, ¿vale? O sea, no siempre tenemos por qué encontrar simetría. ¿Y cuál sería el método poco elegante? Que creo que a vuestro nivel quizás es, bueno, siempre es el más fácil, a vuestro nivel aún más, ¿vale? Pero bueno, ya que yo recomiendo que intentéis hacerlo así, ya no porque sea elegante, sino porque, por ejemplo, para practicar a la hora, ahora, por ejemplo, esta semana teníais que revisar el tema de polinomios, ¿vale? Si utilizamos lo de sustituir por menos x, en realidad estamos haciendo una sustitución en un polinomio, o sea que, cosa que nos vendría bien, ¿vale? Y así estaríamos practicando, pues, cómo queda ese cambio de signo en el polinomio. Bueno, en este caso en la x del polinomio. ¿Vale? ¿Y la poco elegante qué sería? Pues en la poco elegante lo que vamos a hacer es coger un número, ¿vale? Habéis visto que en el ejemplo anterior os he dicho, mirad lo que pasa en 2 y en menos 2. Pues vamos a coger un número y el número cambiado de signo. 2 menos 2, 1 menos 1, cualquiera que vosotros sepáis o podáis ver bien dónde está. Y vamos a observar de nuevo los resultados. Si son iguales, si al calcular, por ejemplo, f de 1 y f de menos 1 nos da lo mismo, pues entonces diremos que tiene simetría par. Si al calcular nos vemos que nos dan pero cambiado de signo, es decir, nos da 1, 1 y el otro menos 1, nos da 1, 5 y el otro menos 5, ¿vale? El resultado al calcular f de el valor y f de menos el valor, vemos que cambia de signo, es el mismo valor pero cambiado de signo. Pues entonces tiene simetría en par. Es el mismo valor, me refiero a que el resultado sea el mismo. Si esto es 5, el resultado no tiene por qué ser 5, puede ser que f de 5 y que nos dé 2. Lo importante será que f de menos 5 nos dé menos 2, ¿vale? Entonces nos dará 2 menos 2. Y lo otro que puede pasar, pues que nos den valores diferentes, que nos den valores diferentes y con signo diferente, ¿vale? Simplemente si los valores son exactamente iguales o si tienen el mismo valor pero diferente signo, pues tendremos un tipo de simetría. En otro caso, pues diremos que no hay simetría, ¿vale? Vamos a verlo sobre ejemplos. Por ejemplo, esta función que os he puesto antes como par, ¿vale? Es la función x al cuadrado menos 4. Voy a hacerlo de calcular f de menos x. Es decir, donde hay una x, tengo que poner un menos x, ¿vale? ¿Y por qué pongo el paréntesis? Porque lo que está elevado al cuadrado es la x. Si yo quiero sustituir la x por menos x, tengo que poner este paréntesis, ¿vale? Pues sería x al cuadrado menos 4, que veis que coincide con la función, porque como tenemos una base negativa y exponente par, el resultado es positivo. Coincide con la función, simetría par, ¿vale? Las parábolas cumplen una característica un poco especial, y es que todas son simétricas respecto a este punto de aquí que se llama el vértice de la parábola. Son simétricas respecto a este vértice, pero claro, solo van a presentar simetría par si el vértice se encuentra sobre el eje X, ¿vale? Que pasa pues cuando tienen una característica especial, que luego os contaré. Esta función, x a la cuarta menos x al cuadrado. Pues si calculamos f de menos x, de nuevo tendremos que poner menos x elevado a 4 menos x elevado a 2. ¿Veis que como lo que estoy sustituyendo por x en menos x le pongo el paréntesis? Y de nuevo tenemos dos potencias positivas con exponente par y nos da exactamente la que teníamos al principio. Por lo tanto tiene simetría par. ¿Qué características cumplen siempre las funciones que tienen simetría par? Las funciones que tienen simetría par veréis que son polinomios que solo tienen potencias pares. Por ejemplo, la de antes era x al cuadrado menos 4. Podría ser x al cuadrado más 5. El número nos da un poco de igual, ¿vale? Lo importante es que la x solo aparecía elevado a un número par. Esta que también tiene simetría par, veis que de nuevo aparece elevado a 4 y a 2. Si yo añadiera aquí más x, por ejemplo, pues ya no tendría simetría. Porque solo nos vale que tenga tal cual el exponente par, ¿vale? Vamos a ver un par de ejemplos ahora de impar. Bueno, y que no os lo he dicho antes, con lo del poco elegante, pues yo como no me gusta, pues os lo recuerdo. Por ejemplo, esta función, si nos fijamos en 1 y en menos 1, que se ve claro cuánto vale, la función en 1 vale 0 y la función en menos 1 vale 0 también. ¿Veis que tiene el mismo valor? Es verdad que con el 0 no queda muy bonito de ver porque 0 no tiene signo, ¿vale? Pero por ejemplo, si comparamos con este número que será el 1 con 2, por ejemplo,
nos da 0,6, ¿vale? Y si probamos con menos 1,2, pues nos daría 0,6 también. ¿Veis que es el mismo valor? Y veis que si giramos por aquí, lo que conseguimos es encontrar tal cual la función igual, ¿vale? Pues eso es la simetría par. Vamos a verla en par. Esta es la función por excelencia cuando se explica la simetría impar. Es más, en vuestro libro aparece exactamente la misma. La parábola he cogido una diferente porque la he escrito sin pensar y esta, sin embargo, sí que es exactamente la que hay en vuestro libro. A ver, la función x al cubo. Vamos a hacer lo mismo que antes, vamos a calcular f de menos x, que es lo que hemos dicho que teníamos que hacer siempre, ¿verdad? Es decir, donde hay una x, aquí tenemos que poner un menos x. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos un exponente impar, una base negativa elevado a exponente impar, el resultado va a ser negativo. Y veis que menos x al cubo es lo mismo que si aquí le ponemos un menos delante, o sea, es menos la función, ¿verdad? Como os he dicho, cuando pasa esto, la simetría es impar. Y con lo del método un poco elegante, pues si comprobáis cuánto vale la función en 1, la función en 1 vale 1. Y la función en menos 1 vale menos 1. ¿Veis que es el mismo valor pero cambiado de signo? Es decir, aquí valía 1 y aquí valía menos 1. ¿Vale? Pues eso es lo de comprobar los valores. Vamos a ver. Bueno, pues esta es otra función impar. ¿Vale? Es la función menos x al cubo más 3x. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a calcular f de menos x. ¿Vale? ¿Y qué vamos a hacer? Donde hay una x vamos a poner una menos x. ¿Vale? Quedaría así, ¿no? Ahora, claro, tenemos base negativa, exponente impar, por lo tanto resultado negativo. Pero este menos con el menos de delante, pues quedaría positivo, ¿vale? Y aquí, pues 3 por menos x, es decir, tenemos tal cual esta función de aquí, pero cambiada de signo, ¿verdad? Por lo tanto, la función tiene simetría impar, ¿vale? Y, bueno, con esto de los valores que os he dicho antes, por ejemplo, si cogemos f de 2, aquí vale menos 2. Y f de menos 2 vale 2. ¿Veis que cambia el signo? Da la casualidad que las dos funciones que he cogido, el valor coincide exactamente con el mismo que estoy mirando. Pero bueno, no tiene nada que ver, ¿vale? Simplemente ver que en f de 2 y en f de menos 2 da el mismo valor, pero cambiado de signo. Y os he puesto esta como otro ejemplo de impar. O sea, perdón, un ejemplo de que no presenta simetría. Ya os he dicho antes que las parábolas eran simétricas, pero cuando con respecto al vértice, que es el punto o más alto o más bajo de la parábola, pues, perdón, cuando este punto se encuentra sobre el eje Y, pero en este caso ya veis que no está, ¿vale? Entonces, esta es la función, ¿vale? Voy a hacer lo mismo, sustituyo por menos x, y claro, lo que pasa es que los que están al cuadrado se mantienen iguales, los números igual también, porque el número nunca cambia, pero el que tenía elevado a 1, el que tiene exponente impar, pues cambia de signo. Entonces, unos sí que cambian, como es el caso de la x, y el x al cuadrado y el 5, bueno, el menos x al cuadrado y el más 5 no cambian. ¿Vale? Entonces, ni es f de x ni es f de menos x. Más, si probáis con algún valor que encontréis esta, como no está centrada, tampoco, no sé qué valor deciros, pero bueno, cualquiera, por ejemplo, si cogéis este de aquí, que sería el 2,1, pues el menos 2,1 está aquí arriba, ¿vale? O sea que no tiene no tiene simetría. No presenta simetría, ¿vale? Entonces, os he dicho que en las funciones pares lo que pasa es que siempre vamos a tener potencias pares de x. En las impares lo que pasa es que solo tenemos potencias impares. Tampoco podemos tener números. Si tenemos un número, como el número no va a cambiar de signo, pues ya nos lo fastidiaría. ¿Vale? Y siempre que tengamos potencias pares y potencias impares al mismo tiempo, la función no va a tener simetría. Yo llegué a esa conclusión al tiempo, vosotros pues seguramente ahora os lo diga y después cuando veáis una función pues no seáis conscientes o no os deis cuenta de ello, ¿vale? Mi recomendación es que utilicéis lo de f de menos x, pues para eso, para repasar un poco en evaluar en un polinomio, que al final es lo que hacemos, ¿vale? Pero pues a unas malas, si no lo veis así bien y preferís coger un valor, pues ya os digo, válido sí que es, pero es menos elegante. Bueno, pues vamos a pasar a la periodicidad. ¿Cuándo una función es periódica? Pues una función es periódica cuando se repite de forma idéntica a lo largo de su dominio. Como os he dicho algunos días que os he nombrado ya esto,
claro, nosotros hemos trabajado con números periódicos y lo que cumplían los números periódicos es que a partir de una cifra se repetían, ¿verdad? Y esa cifra que se repetía la llamábamos periodo. Las funciones, el término periódico es un poco más característico porque ya no es que se repita a partir de un cierto número. Las funciones periódicas se repiten siempre, es decir, es como que tienen un patrón establecido y si tú te mueves para un lado de la función o para otro, simplemente vas a encontrar ese patrón replicado, ¿vale? Entonces llamamos t al periodo y fijándonos en ese intervalo podríamos reproducir las funciones. Es decir, si nos dan un trozo de la función en el que podamos saber cuál es el periodo, pues ya podemos dibujar lo que habría antes de la función y lo que habría después, ¿vale? Por ejemplo, esta función, que no me acuerdo en qué ejemplo, creo que lo puse con los puntos de corte con los ejes y os dije, me va a servir mucho. Es una función periódica. ¿Por qué? Por ejemplo, si miramos de aquí a aquí, veis que luego se vuelve a reproducir otra vez y luego pues volvería a ser otra vez igual. Y así para un lado y para el otro lado igual, volvería a ser también igual, ¿vale? El periodo es lo que tarda en volver a repetirse. ¿Cuánto tarda en repetirse? Pues sería 1, 2, 3, 4. ¿Veis que lo diferente dura 4 unidades? Pues el periodo sería t igual a 4, ¿vale? Esta función es otra función que es periódica, ¿vale? Es la función tangente, que es una función trigonométrica, y tiene como característica que el periodo es el número pi, ¿vale? Por eso no conseguimos a lo mejor ver exactamente, pero daros cuenta que sí que se va repitiendo, ¿vale? Las funciones que os ponen a vosotros para que busquéis el periodo, perdón, evidentemente serán más fáciles, pero esta es la primera que me ha venido a mí porque las funciones trigonométricas son las que más son las que son periódicas todas y esta es un poco característica porque es como que vemos diferentes trozos que se van separando, pero siempre son iguales, ¿vale? Y esto sería todo, ¿vale? Espero que os pueda ayudar y que lo veáis más o menos claro. Yo creo que, como os dije con el crecimiento y decrecimiento, el concepto de periodicidad creo que es bastante fácil. El de simetría, la simetría par es muy fácil de ver, la impar cuesta un poquito más y el problema es que las funciones que son simétricas pero no con respecto al eje X a veces nos confunden, ¿vale? Pero bueno, seguro que al final vosotros lo sabéis hacer bien como siempre hacéis, ¿vale? Venga, pues nos vemos el próximo día.